Pragmatismo y el sentido común. En la conferencia anterior, en lugar de tratar la unidad del universo según el modo usual, como un principio sublime en toda su vacuidad, nos volvimos al estudio de las clases especiales de unión que comprende el universo. Hallamos que muchas de estas coexisten con clases de separación igualmente reales. ¿Hasta dónde se confirma mi existencia? He aquí la cuestión que cada clase de unión y separación nos hacen. Así, pues, como los buenos pragmatistas, tendremos que orientarnos hacia la experiencia, hacia los hechos. La unidad absoluta permanece, aunque solo como una hipótesis, y esta hipótesis se reduce en la actualidad a la que el conocedor omnisciente que se ve en todas las cosas, sin excepción como constituyendo un solo hecho sistemático. Pero el conocedor en cuestión puede ser concebido ya como absoluto y como último, y, en contraste con la hipótesis que lo concibe, en una u otra forma, puede sostenerse legítimamente con la contrahipótesis. Esto es, que aún el más vasto campo de conocimiento que haya existido o pueda existir, contiene todavía alguna ignorancia, pues siempre cabe la posibilidad de que se escapen algunos detalles de información. Esta es la hipótesis del pluralismo noético que los monistas consideran tan absurda, puesto que no hayamos obligados a tratarla tan respetuosamente como al monismo noético. Hasta que los hechos traigan más luz sobre este punto, advertimos que nuestro pragmatismo, aunque originalmente no es sino un método, nos ha obligado a considerar amistosamente el punto de vista pluralista. Puede ser algunas partes del mundo lo están forjamente conectadas unas con otras o que solo en la conjunción copulativa. Y podrían incluso ir y venirse sin que aquellas otras partes sufran ningún cambio interno. Esta concepción pluralista de un mundo de constitución auditiva no puede excluirla al pragmatismo de seria consideración. Pero esta concepción nos conduce a la hipótesis ulterior de que el mundo real, en lugar de ser completamente eterno, como nos aseguran los monistas, puede ser eternamente incompleto y todo el tiempo sujeto a una acción o pérdida. En cualquier caso, es incompleto en un aspecto y de manera flagrante. El hecho del mismo que estemos debatiendo este problema muestra que nuestro conocimiento es incompleto en la actualidad y que está sujeto a adicción. En cuanto al conocimiento que contiene, el mundo crece y cambia como genuino. Algunas observaciones generables sobre la forma en que nuestros conocimientos se completa nos llevará de la mano al tema de esta conferencia, que es el sentido común. Empecemos diciendo que nuestro conocimiento crece a trozos. Estos trozos pueden ser grandes o pequeños, pero el conocimiento nunca se da por completo, sino que siempre queda algo de lo que era en lo antiguo. Permítanme suponer que el conocimiento que ustedes tienen del pragmatismo se haya creciendo ahora. Más adelante, su aumento implicará considerable modificación de opiniones que anteriormente consideraban verdaderas. Tales modificaciones se establecerán gradualmente. Tenemos el ejemplo más próximo posible. Estas conferencias que pronuncio, lo primero que ustedes obtendrán de ellas será una pequeña cantidad de una nueva información, unas pocas nuevas distinciones, definiciones o puntos de vista. Pero, mientras se van sumando estas ideas especiales, el resto de su conocimiento permanece inmóvil y solo gradualmente alinearán ustedes sus propias opiniones previas con la novedad de que yo trato de difundirles y modificarán en algún grado su masa. Imagino que me están escuchando ahora con cierta favorable predisposición a mi competencia y esto afecta la recepción de lo que digo. Pero si interrumpiera súbitamente mi conferencia y empezara a cantar con una voz de barítono, no volveremos a casa hasta la madrugada. Este nuevo hecho no solo iría a sumarse a su stock, sino que les obligaría a definirse en un modo distinto y alteraría su opinión acerca de la filosofía pragmática. Y, en general, produciría el reajuste de cierto número de sus ideas. Sus mentes, en tales procesos, se sentirían sacudidas, y a veces dolorosamente, entre las antiguas creencias y las novedades de la experiencia que aporta. Nuestras mentes, pues, crecen a trozos, como manchas, diríamos, y se extienden como las manchas, pero las dejamos extenderse lo menos posible, conservando inalterados tanto nuestro antiguo conocimiento con muchos de nuestros prejuicios y creencias. Más que renovar, lo que hacemos es surcir y remendar. La novedad reblandece y tiñe la antigua masa que una vez teñida por lo que absorbe,
nuestro pasado se asimila y coopera a la masa de ideas, y, en el nuevo equilibrio en el que termina cada paso en el proceso del conocimiento, pocas veces sucede que un nuevo hecho se añada crudo. Con más frecuencia queda cocinado, pudiéramos decir, o estofado en la salsa del pasado. Las nuevas verdades son, pues, resultantes de nuevas experiencias y de viejas verdades combinadas que se modifican mutuamente. Y puesto que esto sucede en los cambios de opinión actualmente, no hay una razón para presumir que no haya ocurrido así en todo el tiempo. Se sigue que los antiguos modos de pensar pueden haber sobrevivido en las opiniones de los hombres a través de todos los cambios posteriores. Los modos más primitivos de pensar pueden no haber sido totalmente cancelados, como nuestros 5 dedos, los huesecillos del oído, el rudimentario apéndice. Además, vestigios pueden persistir como indelebles símbolos de acomodamiento de la historia en la especie. Nuestros antepasados pueden haber conseguido en algún momento modos de pensar y que nunca habré imaginado encontrar. Pero una vez que lo hicieron así, y por la fuerza del hecho, la herencia continúa. Cuando se empieza una pieza de música con una clave determinada debe conservarse hasta el final. Podemos alterar nuestra casa ad libitum, excepto en lo que afecta a los crecimientos trazados por el primer arquitecto. Se pueden efectuar cambios, pero no se puede transformar una iglesia gótica en un templo dórico. Por mucho que se enjuague una botella, no se le puede quitar el gusto a la medicina o del whisky que la llenaba anteriormente. Mi tesis ahora es esta. Nuestros modos fundamentales de pensar sobre las cosas son descubrimientos llevados a cabo por remotos antepasados que lograron conservarse a través de la experiencia de los tiempos ulteriores. Ellos constituyen una gran fase del equilibrio en el desarrollo de la mente humana, la fase del sentido común. Sobre esta ha ido injertándose otras, que nunca ha tenido éxito en desplazarla. Consideremos ahora esta primera fase del sentido común como si fuera final. El lenguaje corriente, el sentido común del hombre significa un buen juicio, su carencia de extravagancia, su espíritu práctico. En filosofía quiere decir algo enteramente diferente. Significa el uso de determinadas formas intelectuales o categorías de pensamiento. Si fuéramos langostas o abejas, pudiera ser que nuestra organización nos condujera a usar modos completamente diferentes de estos para aprender nuestras experiencias. Pudiera ser también que tales categorías, inimaginables para nosotros hoy, resultaran en un conjunto tan útiles para un manejo mental en nuestras experiencias como la que realmente usamos. Si esto pareciera paradójico a quien que piense que en la geometría analítica, las mismas figuras de Euclides definió por sus relaciones intrínsecas fueron definidas por Descartes por las relaciones de sus puntos de coordenadas eventuales, lo que dio por resultado una manera diferente en absoluto y mucho más amplia de considerar las curvas. Todas nuestras concepciones son los que los alemanes llaman Denkmittel, medios por los cuales asemejamos los hechos pensándolos. Las experiencias simplemente como tal no nos llega marcada y etiquetada. Tenemos primero que descubrir qué es. Kant dice que ella, de su primera intención, es un Held der Erscheinung, una rapsodia, un simple caos en la mente que tiene que ordenar. Lo que comúnmente hacemos es forjar un sistema de conceptos mentalmente clasificados, ordenados o conectados de algún modo intelectual, y entonces usarlo como un rótulo mediante el cual identificamos las impresiones que se nos representan. Cuando cada una de estas es referida a algún lugar posible en el sistema conceptual es, de ese modo, comprendida. Esta noción de múltiplos paralelos con sus elementos, que se mantienen recíprocamente en relaciones uno a otro, da resultado, tan conveniente eventualmente en matemáticas y lógica que ha reemplazado de un modo cada vez más acentuado a las antiguas concepciones clasificatorias. Existen muchos sistemas conceptuales de esta clase. La multiplicidad sensorial es también uno de ellos. Donde quiera que la relacionamos una a una a las impresiones sensoriales entre los conceptos, se racionalizan las impresiones, pero evidentemente, para racionalizarlas podemos usar varios sistemas conceptuales. Nos hallamos tan familiarizados con el orden en que estas nociones han venido tejiéndose para nosotros desde el tiempo inmemorial en nuestras percepciones, que hallamos difícil advertir lo poco que siguen el camino de la rutina las percepciones, cuando se consideran en sí mismas. Usemos aquí la palabra tiempo. En Boston, por ejemplo, el tiempo carece de rutina, siendo la única ley que, si permanece constante durante 2 días seguidos, probablemente, aunque no con seguridad, cambiará al tercero. Así,
pues la experiencia del tiempo en Boston es discontinua y caótica. En cuanto a la temperatura, viento, lluvia o sol, estas son las cosas que pueden cambiar 3 veces al día, pero el Observatorio Meteorológico de Washington intelectualiza este desorden, convirtiendo en episódica cada parte sucesiva del tiempo en Boston. Lo refiere a su lugar y al momento de un ciclón continental en cuya historia los cambios locales se ensartan como las cuentas de un rosario. Ahora bien, parece casi seguro que los niños y los animales inferiores consideran sus experiencias de un modo parecido, así como los bostonianos incultos en el tiempo que se les hace. Saben del espacio y del tiempo en cuanto a receptáculos del mundo, o de los sujetos permanentes y de los predicados, cambiantes, o de las causas, géneros, pensamientos o cosas no mucho más allá de las personas corrientes que saben los ciclones continentales. Cuando al nene se le cae el sonajero de las manos, nada hace por buscarlo. Según él, se ha ido, como se va la llama de una vela, y el sonajero vuelve cuando se coloca de nuevo en la mano, cuando la llama ya no se enciende otra vez al pabilo. No se ocurre la idea de que sea una cosa, cuya existencia permanecerá pueda o ser interpolada entre las apariciones sucesivas. Lo mismo le sucede a los perros, los que caen fuera de su vista y caen de su mente. Y está clarísimo que no tiene tendencia general alguna a interpolar cosas. A propósito de esto, citaré en un pasaje del libro de mi colega G. Santana: si un perro, husmeando satisfecho, ve a su amo negar tras una larga ausencia, no pedirá razones de por qué su amo se fue y por qué vuelve, pero por qué le acariciaba o por qué ahora, mientras está echado a sus pies gruñendo y soñando en la casa. Su amo le olvida. Todo esto es un completo misterio que no le preocupa. Tal experiencia tiene su variedad, escenario y determinado ritmo vital, y su descripción podría hacerse en versos ditirámbicos. El perro se mueve solamente por inspiración. Cada acontecimiento es providencial, cada acto impremeditado. Se han combinado la libertad absoluta con el desamparo absoluto. Dependemos eternamente del favor divino, aunque su acción insondable no es distinguible de nuestra propia vida. Pero incluso las figuras de este drama desordenado tienen sus salidas y entradas, y señal de que las mueve puede ser gradualmente descubierta por ser capaz de fijar su atención y retener el orden de los acontecimientos. En la medida en que tal conocimiento avanza, cada momento de la experiencia llega a ser el resultado de la anticipación de los demás. Los lugares tranquilos en la vida están llenos de fuerza y sus paroxismos de recursos. No hay emoción que pueda anodar a la mente, pues ninguna tiene base o su consecuencia completamente escondida. Ni puede ningún suceso desconcertado del todo porque va más allá. Se puede buscar los medios para escapar a las peores dificultades, y puesto que cada momento estuvo lleno anteriormente con sus propias aventuras y sorprendida emoción, ahora deja de jugar la elección de que el todo fue antes y la conjetura puede ser un trama del conjunto. Todavía hoy la ciencia y la filosofía están intentando laboriosamente separar lo real de lo fantástico en nuestras experiencias. En tiempos primitivos solo se hacían incipientes distinciones entre el respecto. Los hombres creían lo que pensaban con mucha viveza y mezclaron sus sueños con sus realidades de una manera inextricable. Las categorías de pensamiento y de cosas son aquí indispensables, pero, en lugar de ser realidades, nosotros llamamos ahora a determinadas experiencias pensamientos. No hay categorías entre las enumeradas cuyo uso no podamos imaginar que nos ha originado históricamente y extendido de modo gradual. Este tiempo único es en el que todos creemos y en el que cada suceso tiene fecha definida. Ese espacio único en el que cada cosa tiene su posición. Esas nociones abstractas unifican el mundo incomparablemente, pero en su forma acababa con los conceptos que diferentes son por desordenados experiencias de tiempo y espacio del hombre primitivo. Todo lo que nos ocurre trae su propia duración y extensión, y ambas están vagamente rodeadas de un más marginal que penetra en la duración y extensión de la próxima cosa que llega. Pero pronto perderemos nuestras conexiones definidas, y no solamente nuestros hijos nos hacen distinciones entre el ayer y el anteayer, batiendo a todo el pasado junto, sino que los adultos hacemos lo propio cuando se trata del tiempo dilatado. Lo propio ocurre en el espacio. En un mapa puede advertir claramente la relación de Londres, Constantinopla y Pekín con el lugar en el que estoy. En realidad no puedo sentir los hechos del que el mapa simboliza. Las direcciones y distancias son vagas, confusas y se hallan mezcladas.
El espacio y el tiempo cósmico, lejos de ser las instituciones que Kant dijo, son construcciones tan patentemente artificiales como cualquiera otras que la ciencia pueda mostrar. La gran mayoría de los seres humanos nunca emplea estas nociones, sino que viven en tiempos y espacios plurales, interpenetrantes. Consideramos ahora las cosas permanentes, la misma cosa y sus diferentes apariencias y alteraciones, los diferentes géneros de cosas, con el género empleado fácilmente como predicado del cual la cosa queda como sujeto. ¿Qué articulación de la maraña del flujo de nuestra experiencia inmediata y de la variedad sostenible sugiera la lista de términos? Y eso que ello constituye son la parte más pequeña de este flujo de experiencias que cada una ordena mediante la aplicación de estos instrumentos conceptuales. Dejándolos aparte, nuestros más anteriores antepasados probablemente usaban uno solo, y de un modo vago e inadecuado, la noción de otra vez lo mismo. Pero, aún entonces, si se les hubiese presentado si lo mismo era una cosa que había permanecido a través del intervalo visible, se habrían quedado perplejos y habrían dicho que nunca se les ocurrió tal cuestión y la consideración de este punto de vista. Los géneros y la igualdad de género, tan colosalmente útil para hallar nuestro camino entre lo múltiple, la multiplicidad podría haber sido absoluta. Concebiblemente, las experiencias podrían haber sido todas singulares, y ninguna de ellas ocurrió dos veces. En tal mundo la lógica no habría tenido aplicación, pues el género y la semejanza de género son tan solo instrumentos lógicos. Una vez que sabemos cuánto pertenece a un género, pertenece también al género de ese género. Podemos viajar a través del universo como con botas de 7 leguas. Las bestias seguramente nunca usan estas distinciones y los hombres civilizados las utilizan en grados muy diversos. Y volvemos otra vez a la influencia casual. Esta, de ser algo, parece haber sido una concepción antediluviana, pues encontramos a los hombres primitivos pensando que casi todo es significativo y puede ejercer influencia en algún modo. La búsqueda de más definidas influencias puede haber comenzado a la cuestión: ¿a quién o a quién inculpar? Cualquier malestar, desastre o contrariedad, desde este centro se ha extendido a la búsqueda de influencias casuales. Hume y la ciencia, aún han tratado de eliminar toda noción de la influencia, sustituyendo totalmente el diferente Denkmittel de ley, pero las leyes y una invención relativamente reciente y su influencia reina suprema en las esferas más antiguas del sentido común. Lo posible, como algo menos que lo real y más que totalmente irreal, es otra de las magistrales nociones del sentido común. Por mucho que las critique, persiste y volvemos en ellas en cuanto afloja la aprensión crítica. El yo, el cuerpo, en sentido sustancial o metafísico, no escapan a la sujeción de estas formas de pensamiento. En la práctica, en el sentido común son uniformemente victoriosos. Todo hombre, aunque esté instruido, se inclina a pensar en una cosa según el dictado del sentido común, como es una unidad sujeto permanente que sustenta sus atributos intercambiablemente. Nadie utiliza o establece sinceramente otra noción más crítica de un grupo de cualidades sensoriales unidas a una ley. Disponiendo estas categorías, forjamos planes y conectamos con todas las remotas partes de experiencia que existen en nuestros ojos. Nuestras últimas y más críticas filosofías son meras modas y fantasías comparadas con este natural lengua madre del pensamiento. Así, pues, permanece el sentido común como un estadio perfectamente definido de nuestra comprensión de las cosas. Estadio que satisface de un modo extraordinariamente acertado los propósitos por los que pensamos. Las cosas existen, incluso cuando no las vemos. Sus géneros existen también, actúan por sus cualidades, y sobre estas cualidades actuamos nosotros. Y estas cualidades también existen. Las lámparas que hay aquí proyectan su cualidad luminosa sobre los objetos de esta habitación. Las interceptamos en su camino cuando interponemos con una pantalla opaca. Lo que llega a sus oídos de ustedes es exactamente el sonido que emiten mis labios. En este calor sensible de fuego, lo que se transmite al agua en la que se conduce de un nuevo y no podemos transformar el calor en frío, arrojando en ella un trozo de hielo. En este estadio de la filosofía han permanecido sin excepción todos los pueblos no europeos. Es suficiente para todos los fines prácticos necesarios de la vida. Entre los de nuestra raza, solo algunos temperamentos sofistas, espíritus pervertidos por el saber, como Berkeley los llama, han podido sospechar en el sentido común no es absolutamente cierto. Pero,
Si volvemos la mirada atrás y especulamos respecto de cómo las categorías del sentido común pueden haber conseguido su maravillosa supremacía, no aparece ninguna razón por la que no pueda haber sido mediante un proceso exactamente igual a aquel por el que las concepciones del Demócrito, Berkeley o Darwin consiguieron iguales triunfos en esos tiempos más recientes. En otras palabras, puede haber sido descubiertas con pleno éxito por genios prehistóricos cuyos nombres han ocultado la noche de los tiempos. Pueden haber sido demostradas por hechos inmediatos, la experiencia, a lo que se le acomodaron desde el principio y, después, de hecho en hecho y de hombre a hombre, pueden haber extendido hasta tal punto que todo el lenguaje se ha apoyado en ellos, haciéndonos ya incapaces de pensar naturalmente en otros términos. Tal punto de vista está de acuerdo con esta regla, que tan fértil ha demostrado ser, al enunciar que lo vasto y lo remoto se adaptan a las leyes de formación que podemos advertir en operación en lo pequeño y en lo próximo. Bastan ampliamente estas concepciones para todos los propósitos prácticos utilitarios, pero parece probado, por los límites excesivamente dudosos de su aplicación actual, que ellos empezaron en puntos especiales del descubrimiento y que solo gradualmente se extendieron a una otra cosa. Nosotros asumimos para ciertos propósitos un tiempo adjetivo de Equilibritenfluid, pero no creemos vivamente que si nos damos cuenta de tal tiempo de fluencia uniforme, la de espacio no es una noción menos vaga. Pero, ¿qué son las cosas? ¿Una constelación es propiamente una cosa? ¿Lo es un ejército? ¿O es una cosa tal como el espacio o la justicia? ¿Es el mismo cuchillo cuyo mango y la hoja han cambiado? ¿Es de género humano el challenging que he discutido tan seriamente lo que? ¿Es la telepatía una fantasía o un hecho? Es cuanto se trasciende el uso práctico de estas categorías. A modo de pensar meramente curioso o especulativo, resulta imposible decir dentro de que los límites exactos, de hecho se aplicará cualquiera de ellas. La filosofía peripatética, obedeciendo a inclinaciones racionalistas, ha intentado eternizar las categorías del sentido común, tratándolas muy técnica y articuladamente. Una cosa, por ejemplo, es un ser, un ens o un ente, es un sujeto al que son inherentes cualidades. Un sujeto es una sustancia. Las sustancias son genéricas y los géneros son definidos en número y discretos. Estas definiciones son fundamentales y eternas. Como términos de discurso son, sin duda alguna, extraordinariamente útiles, pero lo que significan, aparte de su uso de gobierno de nuestro discurso, eso no parece. Si se presentan a un filósofo escolástico que puede ser en sí mismo una sustancia, aparte de ser portadora de atributos, responderá simplemente que nuestro intelecto conoce perfectamente lo que esa palabra significa. Pero lo que el intelecto conoce claramente es solo la palabra misma y su función directora. Así ocurre que el intelecto excesivamente curioso y perezoso, haya abandonado el plano del sentido común, por lo que los términos generales pueden llamarse en plano crítico del pensamiento. No solo los intelectuales puros, como Hume, Berkeley y Hegel, sino los observadores prácticos de hechos como Galileo, Dalton y Faraday, han de encontrar imposible tratar los ingenuos términos sensoriales del sentido común como algo definitivamente real. Así como el sentido común interpola sus cosas constantes entre nuestras intermitentes sensaciones, de igual forma la ciencia extrapola su mundo de las cualidades primarias, sus átomos, su éter, sus campos magnéticos, etc. Más allá del mundo del sentido común, las cosas son ahora cosas impalpables, invisibles, y las cosas visibles del antiguo sentido común se opone que son el resultado de la mezcla de las invisibles. Y de otro modo, la total concepción ingenua de las cosas es reemplazada y el hombre de la cosa se interpreta como denotado solamente la ley, o la experiencia desierta nuestra sensación habitualmente se seducen o coexisten. La ciencia y la filosofía critican, rompen así los límites del sentido común. Con la ciencia, el realismo ingenuo cesa. Las cualidades secundarias se hacen irreales y solo permanecen las primarias. Con la filosofía crítica se entra en saco en todo. Las categorías del sentido común cesan de representar algo como ser. No son sino sublimes ardides del pensamiento humano, nuestros medios de escapar al desconcierto en medio del irremediable flujo de la sensación. Pero la tendencia científica en el pensamiento crítico, aunque inspirada al principio por motivos puramente intelectuales,
ha abierto un horizonte delante de nuestra vista asombrada, enteramente insospechado de utilidades prácticas. A Galileo debemos los relojes exactos y un exacto sistema de artillería. Los químicos nos inundan con nuevos medicamentos y sustancias colorantes. A Ampère y Faraday le somos deudores del Metropolitano de Nueva York y a Marcolini de la telegrafía. Las cosas hipotéticas de tales hombres han inventado, definidas como ellos lo han hecho. Están demostrando una fecundidad extraordinaria en consecuencias verificables por los sentidos. Nuestra lógica puede deducir que de ellas hay una consecuencia legítima bajo ciertas condiciones. Podemos después producir las condiciones y muy pronto la consecuencia está ante nuestros ojos. El alcance del control pragmático de la naturaleza, puesto recientemente en nuestras manos por modos científicos de pensar, excede enormemente el alcance del viejo control fundado en el sentido común. Su aumento proporcional se produce de tal modo que se puede trazar límites. Cabe hasta temer que el ser del hombre llegue a ser destruido por sus propias fuerzas, que su naturaleza orgánica pueda no adecuarse a soportar la tensión de sus funciones e incesante y formidable aumento. Funciones creadoras casi divinas, para cuyo manejo de su intelecto le capacitará más cada día. Hasta podría ahogarse en su riqueza como un niño en una bañera que ha abierto el grifo del agua y no puede cerrarlo. La etapa filosófica del cristicismo, mucho más profunda en sus negaciones que la científica, no nos ha dado ahora un nuevo orden de poder práctico. Locke, Hume, Berkeley, Hegel han hecho un trabajo estéril en cuanto a iluminar los pormenores de la naturaleza, y creo que ninguna intervención o descubrimiento puede rastrearse en su pensamiento, pues ni el agua ni el alquitrán de Berkeley, ni la hipótesis nebular de Kant tienen nada que ver con sus respectivos principios filosóficos. Las satisfacciones que producen a sus discípulos son intelectuales, no prácticas, y aún así hemos de confesar que existe un considerable aspecto negativo en su explicación. Hay, pues, por lo menos, tres planos bien caracterizados, tres etapas o tipos de pensamiento acerca del mundo en el que vivimos, y las nociones de la etapa poseen una clase de mérito y las de la otra etapa otra clase diferente. Es imposible, no obstante, decir cuál de ellas es más verdadera que las restantes. El sentido común es la etapa más consolidada, porque fue el primero en turno y convirtió el lenguaje en su aliado. Que éste o la ciencia sea la etapa más augusta que la cosa que queda al juicio de cada uno, pero ni la consolidación de su majestad constituyen rasgos definitivos de la verdad. Si el sentido común estuviera en lo cierto, ¿por qué la ciencia tendría que considerar falsas las casualidades secundarias e inventar un mundo invisible de puntos, curvas y ecuaciones matemáticas en su lugar? ¿Por qué habría necesitado transformar las causas y las actividades en leyes de variación funcional? En vano el escolastismo, el hermano más joven y adiestrado del sentido común, intentó estereotipar las formas con las que la familia humana le ha hablado siempre. Haciéndolas definidas y fijándolas para la eternidad, las formas sustanciales sobrevivieron con dificultad al año 1600 de nuestro Señor. La gente se había cansado ya de ellas y Galileo y Descartes con su nueva filosofía le dieron un poco tarde el coup de grace. Ahora bien, si los nuevos géneros de la cosa científica, el mundo corpuscular y el etéreo, fueran esencialmente más verdaderos, ¿por qué habría excitado tanta crítica dentro del mismo cuerpo de la ciencia? Los lógicos científicos dicen que cada momento que estas entidades y sus determinaciones, a pesar de estar concebidas claramente, no deben ser consideradas como literalmente reales, sino como si existieran, pues en realidad son semejantes a coordenadas o logaritmos, vados artificiales para que pasemos de un lado al otro del flujo de la experiencia. Podemos calcular con ellas un éxito. Nos sirven maravillosamente, pero debemos dejar embaucar por ellas. No hay conclusión aplastante posible cuando comparamos estos tipos de pensar, al fin de decidir cuál de ellos es el más absolutamente cierto. Su naturalidad, su economía intelectual, su fecundidad para la práctica, son pruebas distintas de su veracidad, y como consecuencia sobreviene confusión. El sentido común es mejor para la esfera de la vida, la ciencia para otra, el cristicismo filosófico para una tercera, pero que alguna de ellas sea la verdadera de un modo absoluto, es solo el cielo y Él lo sabe. Precisamente en estos años, si lo he entendido bien, estamos asistiendo, en la filosofía de la ciencia, a una curiosa vuelta al camino del sentido común en la consideración de la naturaleza física, vuelta favorecida por hombres tales como Mach, Ostwald, Duhem,
Según estos profesores, ninguna hipótesis es más cierta que otra en el sentido de ser una copia más literal de la realidad. Son solo modos de hablar por nuestra parte y comparables tan solo desde el punto de vista de su uso. La única cosa literalmente verdadera es la realidad, y la única realidad que conocemos es, para estos lógicos, la realidad sensible, el flujo de nuestras sensaciones y emociones a medida que pasan. Energía es el hombre colectivo, para las sensaciones tal y como ellas se presentan. Cuando son medidas de cierta manera, midiéndolas así, es como somos capaces de descubrir los cambios correlativos que se nos muestran, en fórmulas incomparables por su simplicidad y utilidad para el uso humano. Son espléndidos triunfos de la economía en el pensar. Nadie puede dejar de admirar la filosofía energética, pero en las entidades hipersensibles, los corpúsculos y las vibraciones continúan vigentes para la mayoría parte de los físicos y químicos. A pesar de la apelación indicada, parece demasiado económica para satisfacer por completo. La profusión y no la economía puede ser, después de todo, la clave de la realidad. Estoy ocupándome aquí en cuestiones altamente técnicas, apenas adecuadas para conferencias populares, y en las que mi propia competencia es pequeña, tanto mejor. Sin embargo, para mi conclusión, que en este punto es la siguiente. Toda la noción de la verdad, que de un modo natural y sin reflexiones consideramos como la simple duplicación por la mente de una realidad dada y elaborada, resulta difícil de comprender claramente. No existe un criterio simple para pronunciarse entre los diversos tipos de pensamiento que creen poseerla: el sentido común, la ciencia común o la filosofía corpuscular, la ciencia ultraclínica o la energética, la filosofía crítica o idealista. Todas parecen insuficientemente verdaderas en algunos aspectos y dejan alguna insatisfacción. Es evidente que el conflicto de estos sistemas, que tan ampliamente difieren, nos obligan a examinar la idea misma de verdad, pues actualmente carecemos de una noción definida de lo que la palabra significa. Afrontaré esta tarea en mi próxima conferencia y diré ahora tan solo unas pocas palabras para finalizar esta. Existen dos puntos en esta conferencia que deseo retengan ustedes. El primero es relativo al sentido común. Hemos visto que tenemos razón para sospechar que a pesar de la vulnerabilidad, de su uso universal y de encontrarse en íntima compenetración con la estructura del lenguaje, sus categorías pueden ser, sobre todo, después de una lección de hipótesis extraordinariamente fecundas, pero gradualmente comunicadas y utilizadas por un mundo, y mediante las cuales nuestros antepasados, desde el tiempo inmemorial, han unificado y puesto en un orden de la discontinuidad de sus experiencias inmediatas, poniéndole en equilibrio la superficie de la naturaleza, tan satisfactoria para los propósitos prácticos ordinarios que seguramente habría durado siempre, a no ser por la excesiva vivacidad intelectual del Demócrito, Arquímedes, Galileo, Berkeley y de otros genios excéntricos a quienes inflamo al ejemplo de tales hombres. Ruega a ustedes que conservasen esta sospechosa acerca del sentido común. El otro punto es este: la existencia de los varios tipos de pensar que hemos examinado, cada uno tan espléndido para determinar los propósitos, aunque todos antagónicos entre sí, y sin que ninguno de ellos pueda invocar el derecho de una veracidad absoluta, no debería despertar una presunción favorable para la concepción pragmática de que todas nuestras teorías son instrumentales, son modos mentales de adaptación a la realidad más que la relevancia, o expuestas, gósticas, a enigmas del mundo instruidos para su obra divina? Expresé este punto de vista tan claramente como lo pude hacer en la segunda de estas conferencias. Indudablemente, la inquietud de la actual situación teórica, el valor para algunos fines en cada nivel mental y la incapacidad, por otra parte, de eliminar a los demás de un modo decisivo, seguiré esta concepción pragmática que espero que en las próximas conferencias haré enteramente convincente. No puede haber, después de todo, una posible ambigüedad en la verdad.